Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. A partir de hoy comenzamos a desandar aquí, en Pasado Urgente, el camino inverso de la historia de La Pampa. Un camino que pocas veces transitamos y recorrimos, y menos con imágenes. Por eso llegamos a traerle una propuesta nunca vista y con los testimonios de hoy, pero reconstruyendo y hilando el pasado y precisamente con las imágenes. Esta es la primera emisión y para eso elegimos los controvertidos años 70 y la política provincial. Denominamos este programa lo que fue el golpe a Regasoli, que no fue más que un enfrentamiento interno entre el sector político y sindical que culminaría con incidentes en Casa de Gobierno, un accidente hoy todavía un poco confuso y que nadie quiere sacar a luz. Por eso hoy, en esta primera emisión, Pasado Urgente empieza a reconstruir nuestra historia. En 1973, La Pampa tuvo un nuevo gobernador. Así, después de 7 años de gobierno militar y de 18 de proscripción peronista en la política nacional, José Aquiles Regasoli, Don José, ganó las elecciones. Yo creo que fue realmente un momento interesante, importante, porque bueno, veníamos del Onganiato, ¿no es cierto?, de una fuerte persecución y sobre todo de una situación en donde, marcada justamente por toda la década del 60 y el 70, con una gran militancia combativa, pero una militancia desde el punto de vista gremial que a mí me tocó vivir desde ATE, por ejemplo, en donde realmente yo el recuerdo que tengo es muy bello, porque estaba asignado por una juventud combativa, pero además no solamente desde el punto de vista de la lucha reivindicativa, sino que cómo combinaba la lucha reivindicativa con la política, ¿no? Es decir, los trabajadores, hablo de los estatales, pero en general, incluso el movimiento popular, ¿no? La participación, el protagonismo. Nosotros veníamos de una lucha muy fuerte, que fue la de los salineros, la lucha por los presos políticos, en fin, había todo un clima que realmente, es decir, daba a entender de que se abría un camino. Nosotros, por supuesto que la consigna era liberación o dependencia, ¿no? Pero bueno, que marcaba un camino que podía asignar justamente un proceso emancipatorio. El 11 de marzo se votó en primera vuelta y allí Regasoli se impuso con el 45% de los votos sobre el líder del Mofepa, Ismael Amit. Pero no le alcanzó. Ese día, el peronismo volvió a gobernar la Argentina cuando Héctor Cámpora, el tío, ganó las presidenciales con el 49% sobre el radical Ricardo Balbín. Nosotros veníamos de 18 años de proscripción y con un frente, con el Frejuli, un Frente Justicialista de Liberación Nacional, donde se sumaba el MIT, que no eran muchos, la Democracia Cristiana, que eran menos, y el Partido del Conservador Popular de Solano Lima, que acá no había nada, no existía. Pero sí existía para la fórmula Cámpora-Solano Lima. Pero el verdadero opositor nuestro era el Mofepa. Y nosotros fuimos a segunda vuelta con el Mofepa. Finalmente, en la segunda vuelta realizada el 15 de abril, Regasoli se impuso con el 57% de los votos. La habilidad de mi papá estuvo en su posición con respecto a la Universidad de La Pampa, que era provincial, y entonces los estudiantes habían tomado el rectorado, o sea, el Palomar, y pedían la nacionalización. Diamit, que había sido el creador de la universidad provincial, quería que la universidad siguiera siendo provincial. En cambio, mi papá, con una visión mucho más amplia, y sabiendo el estado en el que las provincias recibían el presupuesto, que iba a ser imposible que la universidad tuviera la excelencia en profesores y demás, y en laboratorios, si no dependía de la nación,
plantea la nacionalización. Y eso le significa que todos los jóvenes, muchos de ellos que habían votado o por el PI, porque me acuerdo que lo iban a ver, o por el PI o por el MOFEPA, se volcaron al justicialismo. Y el triunfo ahí ya fue aplastante. En esas elecciones, el peronismo llegó al poder con conflictos latentes. Una de esas disputas se enfrentaba al sector político contra el sindical. Esto se zanjó en cada provincia con fórmulas que llevaron como candidatos a gobernador a un integrante de la rama política y como vicegobernador a un sindicalista. En La Pampa, el vice fue Rubén Marín, asesor de la CGT de General Pico. El Congreso justicialista, porque entonces se elegía por Congreso, no por elecciones internas, lo elige gobernador. Y él había ya 85 congresales sobre 90, le habían ofrecido, entonces dijo si me dejan elegir el compañero de fórmula, pensando en hacer el trasvasamiento generacional. Bueno, entonces se elige la fórmula Regasoli Marín. Pronto, las luchas internas entre la derecha y la izquierda peronista se hicieron insalvables. Perón regresó al país en medio de un baño de sangre de sus seguidores, el 20 de junio de 1973 en Ezeiza, y Cámpora fue obligado a renunciar. En poco tiempo, el país se vio azotado por la violencia política desatada por la AAA, agrupación paramilitar de la derecha peronista, y por la escalada de las organizaciones armadas de la izquierda, entre ellas Montoneros. Cuando murió Perón, no quedó nadie que pudiera contener lo que vendría. La lucha interna en el peronismo entre el sector de los políticos y el sector de los sindicalistas continuó. En La Pampa, Regasoli, al frente del gobierno, recibió constantes planteos de los hombres de la CGT para cambiar políticas y obtener más espacios en casa de gobierno. Era para cada cosa, por ejemplo, nombra a Bragulá. Bragulá estaba en Neuquén, lo llama por teléfono, le dice, venite que sos su secretario, Corpico, Sicar, la CGT de Pico, todo ese zurdo. Es decir, lo que había que saber, lo que ellos querían era que fuera la Torre de Pico. Es decir, había un sistemático copamiento del gobierno por los de Pico. La Pampa sufrió el problema que había a nivel nacional. Es decir, aquí había una ortodoxia sindical que quería hegemonizar el poder justamente a través de esa estructura ultraverticalista y el peronismo tenía que alinearse incondicionalmente ante ese proyecto. A la cabeza se encontraba el diputado nacional Carlos Aragonés, jefe de la CGT de General Pico. Otro lugar clave para los sindicalistas era la Cámara de Diputados, presidida por Rubén Marín, que contaba con un bloque de 8 diputados provinciales afines a la CGT. Los sectores que se aunaron fueron la CGT de Pico y la CGT de Santa Rosa y la 62. Y estuvo todo diríamos, la conspiración que se dio estaba encabezada por Marín y Aragonés. Marín era el vicegobernador, pero Aragonés fue realmente el que fogoneaba, ¿no? Era un poco el elemento conspirativo, diríamos, que trataba de aglutinar a los sectores. Realmente, cuando uno piensa las dificultades permanentes, porque un vicegobernador que a los 45 días va a pedir la intervención del gobierno, pero que ya había intentado antes, incluso junto con Aragonés, ya habían intentado antes bajarlo de la postulación a gobernador. A mediados de 1975, cuando una crisis económica y política había demolido el poder de la sucesora de Perón en la presidencia, su viuda Isabel Martínez de Perón, los sindicales y peronistas de La Pampa decidieron desplazar a Regasoli y poner a un hombre suyo. Esto ya había ocurrido en otras provincias como en Buenos Aires, Santa Cruz, Mendoza y Salta. Hubo un desmembramiento y yo creo que esto, cuando ocurre en mediados del 75,
el ataque a Regazzoli puntualmente, es decir, hay que enmarcarlo también dentro de un contexto nacional, porque avanzó profundamente el lópez-reguismo, la ultraderecha, se consolida fuertemente la CGT y las 62 organizaciones, como ellos se decían, el movimiento obrero organizado, en un proyecto político de exclusión, es decir, todos aquellos que no compartían y no participaban del proyecto político que ellos tenían, que era justamente alinear a toda la fuerza política que se decía peronista y que formaba parte del movimiento nacional justicialista sobre la base de su proyecto, debía ser desplazado, ¿no? Y había un ataque muy fuerte hacia la izquierda. Luego de duros cuestionamientos, llegó el momento para dar el zarpazo. El 4 de agosto, los sindicalistas se reunieron en la CGT de Santa Rosa para marchar después a una reunión con el gobernador a Casa de Gobierno. Para noviembre de 1975, las diferencias entre Regazzoli y sus allegados y los gremios ya eran insalvables. El ultimátum se veía venir y ocurrió finalmente con un incidente en la Casa de Gobierno. Decíamos, nos metemos en aquel episodio y también le agregamos el accidente del que aún hoy se habla. La situación para Regazzoli se volvió muy complicada, se debilitaba porque justamente, había gente que le quitaba el apoyo, y hubo un momento en donde se une la CGT de Pico con Santa Rosa, vienen aquí y era justamente para ir a Casa de Gobierno. Para esto ya anteriormente había viajado Marín con sus diputados allegados, para plantear a nivel nacional la situación del gobierno de Regazzoli, que no era un gobierno que ellos consideraban que no era un gobierno fiel al movimiento peronista. Desde la mañana Regazzoli sabía de la visita con aroma a ultimátum. El centro cívico estaba revolucionado, temerosos de una respuesta violenta por parte de los seguidores del mandatario. 3 dirigentes fueron los encargados de anticipar la reunión. Hasta allí fueron a pedir garantías el diputado Carlos Aragonés, el diputado provincial Ricardo del Blanco y el gremialista Oscar Montes de Oca. Subieron al despacho de Regazzoli y luego bajaron por el ascensor tras un cambio de palabras. Nunca se supo a ciencia cierta qué se habló esa tarde, pero cuando bajaron a la explanada de Casa de Gobierno, medio centenar de seguidores de Regazzoli bajaron en búsqueda de los 3 sindicalistas. Después de toda la situación que se dio cuando este grupo va a la Casa de Gobierno y esperaba ir en columnado, porque se juntaron como 50 o 60 personas, aquí no sé bien, pero allí los esperaban, un poco fue como un vocerío en toda la Casa de Gobierno, es decir, vienen por don José, le van a pedir la renuncia, qué sé yo. Y los regazolistas, los empleados regazolistas, los esperan, ¿no es cierto? Entonces, ahí hubo un encontronazo con ellos. Aragonés estaba armado, por ejemplo. Allí hubo una batalla campal, donde los 3 hombres de la CGT recibieron varios golpes hasta que Aragonés pudo sacar un arma para frenar a los violentos. Estaba trabajando con la escribana de Gobierno y le pedí permiso para ir a mirar a la Rambla lo que iba a ocurrir, que yo no sabía qué pasaba, porque yo vi que estaban los empleados y estaban bajo en columna
que venían los diputados. Pero yo no sabía nada de lo que pasaba. Estaba alejado de todo. Con mí no me comentaban yo. Como yo no soy peronista, ¿viste? Soy radical hasta la muerte. Digo, que se mate solo, digo yo. Entonces, de abajo de la Rambla me llama un tal Cisnero, que ahora es jubilado. No sé si es el cabo o sargento. Vení, dice. Entonces bajé. ¿Qué pasa? Dice, tratá de quedarte al lado mío, dice. Porque si se arma un despiole, vos me vas a ayudar a separar. Pues no tengo arma, no tengo nada, estoy solo. No había otro guardia, estaba abajo, en la oficina. Bueno, le digo. Y en eso venía una delegación, entre ellos venía del Gordo del Blanco, que era el diputado. Y me mira a mí y me dice, hola Toscano, ¿qué tal, gordo? Digo yo. Cuando dije que está gordo, todos me miraban y escupieron. En serio, yo no sabía por qué. Porque dicen que le estaban cavando las fosas de Regasoli para limpiarlo. Dicen, yo no puedo saber nada. Bueno, entonces me dice uno de la barra ahí de los empleados, no lo saludé, dice, no es que le tenemos desprecio a todo. Y sí, yo lo conozco al gordo y el gordo nunca me hizo nada, digo yo. Bueno, y pasó. Y cuando salieron de vuelta, estaba Peteto, el pibe que se montó con el coche, Peteto Suárez, estaba con un poncho. Y cuando pasó el Gordo Blanco de vuelta, que me dijo chao, y yo le dije chao de vuelta, le pegó un ponchazo, y entonces el Gordo trastabilló y semi cayó, no se cayó, semi puso las manos. Y el Gordo González le metió una patada a un chofer de vialidad, casi lo reventó, y se armó el despelote. Y me dice, bueno, ahora tenés que separar. Y yo dije, separan ahí, digo, y le pongo las manos. Cuando se vino una mano que venía derechito a la cara mía, la esquivé y lo crucé con derecha e izquierda, era Montedioca. Ahí se armó de pelota. Ahí yo corrí por donde estaban las mujeres, que la veía a Maruca González, una empleada de suministro, que estaba discutiendo con un gordo, yo no sabía quién era el gordo. El gordo sacó el revólver y dijo textuales palabras: párense, dice, guachos hijos de puta muertos de hambre, a los empleados. Entonces Maruca le pegó agarró el bolsón pero de la cuerda, y le pegó así la cara. Y se esquivó así, hizo así la cara y estaba al lado, le pegué una piña, casi nos maté, le hice perder el revólver. ¿Quién era? Aragonés, yo no sabía quién era Aragonés. Ese momento fue el de la ruptura definitiva entre los que respondían al gobernador y los sindicalistas. En el peronismo pampeano ya no hubo marcha atrás. Hay una serie de hechos en el pasillo, ¿no es cierto? En el pasillo que le hace caer el arma que había ido a buscar al auto, ¿no? Entonces después, cuando la gente se moviliza, porque todo esto sale, la radio, ¿no es cierto? Todo el mundo van contando y empieza el boca a boca, y la gente fue como una marea, así como ahora salió la gente naturalmente a apoyar que los había que les había aceptado la renuncia y que no apoyar en la decisión de no dejarse apretar. El revólver no se encontró nunca. Entonces, agarro, vine a casa, trabajaba de tarde, vine a casa y comí y me acosté a dormir. Y a las 4 de la mañana me tocan timbre. Y miro por la ventana yo. Y vos sabés que había un coche policial con 4 milicos adentro. Pero los 4 estaban afuera con revólver, con la ametralladora esa que tenían. Todo apuntándome en distintos lugares del coche. Y me dice el comisario Benavides, me dice, te tengo que llevar a la primera detenida. ¿Por qué? Digo, orden de juez. Acá tenés el papel. Y yo digo, ¿por qué me va a detener a mí? Dice, soy el jefe de la banda peronista. ¿Quién? Le digo, el peronista, y yo no soy peronista. En medio de la grave situación y el cambio de gabinete, los empleados estatales se convocaron a una concentración en el centro cívico para respaldar al mandatario y contra el golpe institucional. Era reclamar por las instituciones constitucionales.
Seguidores de Regazzoli y diversos sectores populares fueron en masa el 6 de agosto para apoyar la figura del gobernador. Una manifestación poco vista que sumó entre 3.000 y 6.000 almas reunidas frente a la Casa de Gobierno. Se renueva el gabinete de Regazzoli. Además se hace toda una movilización a favor de él. Los estatales jugaron un papel de... Se le aclaró a él que tanto los estatales como los municipales dijeron es en defensa de la democracia y de las instituciones, no es una defensa directa a la personalidad de Regazzoli. Bueno, los regazzolistas por supuesto que tenían su posición, ¿no es cierto? El ataque a Regazzoli fue, algunos decían, los regazzolistas decían que era un golpe a la democracia y demás. Bueno, un Estado democrático. No había un Estado democrático, en mi opinión, ¿no? Porque, bueno, había toda una situación de persecuciones, de secuestros, estaba todo lo de la UTN de Pico. Y evidentemente lo que se buscaba era conspirativamente que Regazzoli se alejara del gobierno, ellos tomar la hegemonía y, bueno, trabajar su proyecto político, ¿no? Los planteos por parte de los sindicalistas contra el gobierno provincial siguieron en Capital Federal, tanto con las autoridades partidarias del PJ como con los ministros de Isabel Perón en la Casa Rosada. Nuevamente ellos no se quedan quietos desde el punto de vista del planteo a nivel nacional, hacen todo una solicitada, bueno, había un montón de solicitadas. Hacen una solicitada y ese mismo documento lo elevan a nivel nacional, al gobierno nacional, en donde ahí, bueno, piden justamente que se revea la situación con Regazzoli, porque Regazzoli ya estaba gobernando con elementos izquierdistas dentro de su gobierno y demás. Pero esa disputa interna que amenazaba con violencia se cobraría 3 vidas. El jueves 9 de octubre, mientras 4 sindicalistas viajaban hacia Buenos Aires para reunirse con autoridades nacionales, el Ford Falcon rural que los llevaba volcó en la Ruta 5, cerca de Carlos Casares. Murieron en el accidente los diputados Contreras y Néstor Izaguirre y el gremialista Antonio Fernández. El dirigente Oscar Montes de Oca y el conductor se salvaron, pero quedaron con heridas. Había un encuentro en Buenos Aires y este grupo de diputados, porque eran 3 diputados, entre ellos estaba Montes de Oca, Contreras y no sé quién más, no me acuerdo. Viajan y bueno, tienen un vuelco, llovía, la ruta estaba mala, tienen un vuelco y muere uno de ellos inmediatamente y luego muere el otro en uno de los hospitales. Mucho se hablaría después de ese vuelco. Muchos imaginarían un complot preparado contra los pasajeros. Otros lo atribuirían a la fatalidad y las pericias a la ruta mojada y una mala maniobra. La versión que corre después es de que fue un atentado. Nunca se supo, pudo haber sido también un accidente, ¿no? Regazzoli siguió gobernando varios meses más. Todavía faltaba un tiempo para que el país desembocara en la noche más negra de su historia. Después, digamos, a partir del 83, hay una sistemática política de ocultar lo que fue la gestión Regazzoli. Entonces hablamos de la gestión de Marín, de la gestión de Marín 1, de la 2, de la 3, y si no le ponemos un stopper, estaríamos hablando de la sexta.
Llegamos así al final de este primer programa de Pasado Urgente, donde pudimos conocer y recorrer lo que fue la gestión de Aquiles José Regazzoli. Para la próxima semana seguimos metiéndonos de lleno en la historia de La Pampa y esta vez muy cerca en el tiempo, en la misma época, pero tratando un tema mucho más difícil, espinoso y doloroso para pampeanos y sobre todo para argentinos. La semana que viene, Pasado Urgente va a estar recordando el paso del Lobo Camps por la provincia de La Pampa. Indians scattered on Dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.